Y es que estamos en los últimos tiempos. Y algunos pues son bastante alarmistas en la forma en que lo proclaman. Y parece ser que desde el principio no solo estamos hablando de los últimos 50, 100 años, sino desde el principio, cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos empezaron inmediatamente a extrañar su presencia. Era tan bueno que estuviera el Señor con nosotros, seguramente decían algunos. Teníamos necesidad de comida y Él multiplicaba panes y peces. Estaban enfermos algunos y Él venía y los sanaba con una palabra. Algunos lo tocaban, como dijo Arturo, se acercaban porque creían que tocando el borde de su manto se iban a sanar. Pero otros ni siquiera estando lejos recibieron la sanidad. Entonces algunos empezaron a extrañar mucho a Jesús. Y en ese anhelo de que Jesús volviera, empezaban a predicar con mucha vehemencia: Cristo viene. Se acaba de ir, pero ya viene. Y entonces algunos vieron con tanta vehemencia esa predicación que empezaron a alistar maletas. Ya viene Cristo, y si es mañana, ¿para qué me pongo a sembrar? ¿Cierto? Los que estaban en el campo decían: ¿para qué siembro? Si viene Cristo mañana, entonces ni siquiera voy a alcanzar a ver el retoño de la plantita. Y otros decían: no, pues yo no voy a ir a trabajar en la oficina, que se las arreglen allá porque ya viene Cristo. Que otros hagan el trabajo. Entonces el apóstol Pablo tuvo que empezar a reconvenir, a llamarlos y a decirles: sí, Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Entonces no podemos dejar de vivir, no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de sembrar. Tenemos que seguir la vida normal, pero con un anhelo en nuestro corazón: vuelve pronto, por favor. Dice un cantante: que tu rostro quiero ver. Pero no podemos dejar de vivir, tenemos que seguir viviendo. Pero es importante que nosotros, todo el proceso en el que nos lleve el Señor a vivir 20, 30, 50, 80, 100 años, no sé cuántos años vamos a vivir nosotros los que estamos aquí, pero algunos han vivido hasta 100 y más de 100. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Nos quedamos con las maletas listas esperando a ver cuándo viene el Señor? ¿O seguimos viviendo? ¿O seguimos analizando cómo la vida que Él nos advirtió que se iba a desarrollar de cierta forma, con ciertas características, nos va a ir dando muestras inequívocas de que es pronto? No sabemos cuándo, pero se acerca. Y la semana pasada veíamos una de esas características que nos hablan de los postreros días, de lo que iba a pasar en los postreros tiempos, que nos hacen pensar: realmente la venida de Cristo está cerca. El amor de muchos se enfriará. Eso fue lo que dijo el Señor. Y la imagen nos muestra solamente una forma de percibir que el amor se ha estado enfriando, ¿verdad? No es la única. No es que ya esto nos dijo: uy, claro, ahora sí, como llegaron los celulares, porque esta imagen hace 80 años pues no era un tema. De pronto habría una cámara hace 80 años, así de gigante, para registrar que alguien se estaba ahogando. Pero no, ahora son celulares. Yo me admiro de lo rápido que algunas personas filman algunas situaciones, como accidentes de tránsito. Dice: ¿lo llevaba entonces encendido? ¿Cómo fue que lo logró? Estaba con la cámara ya prendida, porque un accidente sucede en segundos. Yo me he puesto a pensar: ¿será que hay gente que mantiene la cámara encendida todo el tiempo por si acaso? De pronto pasa algo. Pero son rápidos, son ágiles, y yo no soy capaz de encontrar un número telefónico, me demoro eternidades dándole vueltas por un lado, por otro. Mis hijos me dicen: pero ahí hay un buscador. Sí, pero no sé cómo. Entonces, otros lo manejan rapidísimo, y como que esta imagen ahora sí puede ser muy factible, que encontremos a todo un grupo de personas grabando lo que está pasando, pero indolentes con lo que está pasando. Indolentes. Apartados completamente de la realidad que se está viviendo ahí.
Y en vez de pensar cómo yo puedo aportar para solucionar, no, el reportero soy yo. No me pagan, pero igual tengo que registrarlo. Y vemos que esto solamente es uno de esos llamados de atención que nos hacen pensar en cómo se ha estado enfriando el amor. Pero también veíamos la semana pasada que no es suficiente solo con hacer el diagnóstico y decir, vea, uy, sí, mire la gente, cómo es de indolente, qué falta de empatía que tiene la gente, y empezar a señalar qué es lo que los otros están haciendo. Sino que este es un momento para mirar los 3 dedos que se apuntan hacia uno mismo, ¿ven? Cuando uno apunta hacia allá son 3 hacia acá, y reflexionar. Y yo he permitido que el amor también se me enfríe. Yo también he tenido algunas de estas características de la falta de amor. Yo también estoy expresando con mi propia vida que el amor se me está enfriando. Y hay que mirar diferentes círculos, porque uno dice, bueno, en la casa no, en la casa yo amo a toda mi familia. Soy amoroso en extremo. Soy meloso en el amor. Pero y hacia afuera, a los otros, a los demás, a los compañeros de trabajo, con ellos, ¿cómo expreso yo también el amor? Es momento para examinarnos a nosotros mismos. Y la semana pasada miramos un texto del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 13:5, pero hoy les comparto el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esta es una petición del salmista que reconoce hay cosas a veces que hasta yo mismo las normalizo, las racionalizo y digo, no, es que así tiene que ser, así vivo yo, así soy yo. Pero cuando le decimos al Señor, examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame, es una buena actitud porque a veces nosotros normalizamos ciertas circunstancias, ciertos tratos, cierta manera de hablar, por ejemplo. No, es que así soy yo. Yo soy directo, yo soy frontal, yo le digo las cosas a la gente. Sí, pero ¿lo estás diciendo con amor? Porque se pueden decir las cosas frontales, de frente, ¿cierto? Pero ¿lo estás diciendo con amor? Bueno, Señor, ayúdame a ver si estoy hablando con amor. Pruébame, tú que conoces hasta mis pensamientos. Entonces esta es una muy buena petición al Señor, que constantemente nos debe llevar a la evaluación. Bueno, ¿cómo estoy yo también cayendo en esa espiral de este mundo perdido que vive sin amor, que está enfriando el amor, que nos está diciendo, por ejemplo, que hay un amor por esta creación, una preocupación por la tierra, pero olvidamos a los más necesitados? Que somos capaces, por ejemplo, de elaborar una descripción de lo que en nuestra Constitución va a ser la relación con los animales. Vean lo que está pasando en estos días y todo eso debemos nosotros analizarlo si hace parte de este desarrollo de una humanidad perdida, caída, en la cual podemos nosotros declarar que los animales son seres sintientes. Y eso no está mal. Claro que los animalitos sienten. Golpea a un perrito, golpea a un gatito y no va a estar feliz, va a expresar el dolor. Pero así como somos capaces de decir que hay un animal que es sintiente, un bebé en el vientre de la madre no siente. No siente. Porque está ahí y todavía no lo hemos visto, no hemos hablado con él, no lo hemos tocado, solamente lo hemos radiolizado, no sé cómo se llamará eso, pero se hace una radiografía, una ecografía, ahí lo vemos, pero aunque se mueva, aunque tenga corazón, aunque ese no siente. El animal sí. ¿No es ilógico? ¿No es una muestra de la falta de amor de este mundo?
¿No estamos entonces en los últimos tiempos? Claro que sí. Pero la constante en este proceso que nos viene desde el momento en que Jesús ascendió, y vuelvo y digo, los discípulos empezaron a extrañarlo y de una vez dijeron, no, Señor, vuelve pronto, y empezaron a predicar, y algunos decían, si predicamos con más vehemencia, más rápido va a llegar, y algunos decían, nos dijo que el evangelio iba a ser predicado a toda criatura. Entonces se desperdigaron, algunos no querían irse, pero el Señor permitió una diáspora, una persecución, y muchos se fueron a todos los rincones de la tierra. Y entonces algunos decían, vamos a predicar con fortaleza porque nos faltan solamente unos que por allá no conocen a Cristo. Si ellos conocen a Cristo, Cristo vuelve. Algunos con mucho ánimo querían que Cristo viniera y otros decían, no, mejor no les digamos nada para que tengamos un tiempito. Pero la pregunta siempre ha sido muchas veces, ¿y cuándo será? Entonces yo me acordé a veces esa insistencia por saber y por conocer el cuándo, el cómo y el a qué horas, y me acordé de una imagen que seguramente para algunos es muy real. ¿Les pasó alguna vez cuando salieron con los hijos? Pero apenas saliendo de la casa, y cuando llegamos, ya casi, y empieza uno la carretera, ¿cierto? ¿Y cuánto falta? ¿Y a qué hora llegamos? Entonces nosotros teníamos una fórmula que siempre era la misma: duérmanse, porque si se duermen llegamos más rápido. Y funciona, efectivamente, si uno se queda dormido, cuando abre los ojos ya casi está llegando, entonces funciona. Pero no es tan fácil, ¿cierto? Como ahora nosotros decir, bueno, vamos a dormirnos para que sea más rápido. No. Sin embargo, tenemos que seguir leyendo el texto, porque el texto nos va a seguir hablando de todas las circunstancias que se han estado, ¿cierto?, sucediendo para prepararnos nosotros para la venida de Cristo. ¿Cuánto falta? No sé. Pero el texto nos está ayudando a entender también un poco cuál es nuestra actitud. ¿Cómo debemos nosotros vivir entre tanto que llega? Porque como no sabemos, pues sí es bien importante por lo menos que sepamos cómo vivir mientras llega ese momento en el que Jesús vuelva. Así que el texto sigue siendo el mismo, Mateo capítulo 24. Para quienes tienen sus Biblias, hoy leeremos desde el versículo 15. La semana pasada nos enfocamos solamente en 2 versículos, el 13 y el 14. Hoy leemos del 15 hasta el 28. Y para tener nuevamente el contexto, ¿cierto?, nos vamos a ir hasta el versículo 14 solamente para leer esa parte final. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Uno dice, bueno, ya aquí se acabó todo, vendrá el fin. The end, cuando aparece en la película El Fin. Pero parece que estos señores de esta compañía tan famosa Marvel, para los que han visto las películas de Marvel, cuando dice fin, no es el fin. Ni se la vayan a creer, nunca es el fin. Y además una vez fuimos a ver la película con los muchachos allá al cine y yo, me fui levantando, espera que faltan las escenas postcrédito. Escenas postcrédito, ¿ah? Bien ignorante uno. Empezaron a salir las palabritas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Los créditos, que son los nombres de las personas. Y al rato volvió a aparecer otra vez la película. Y yo, rápido, unas pocas escenas. Y después, no, ahora sí se acabó. Y me fui levantando, no, las postcrédito. Faltaba más. Este texto es más o menos eso.
Hay varias escenas que se nos están narrando que van a ir sucediendo en la historia de la humanidad. El amor de muchos se enfriará. Será predicado el evangelio y vendrá el fin. Y uno dice, ya llegó el fin. Pero sigue leyendo y sigues dándote cuenta que todavía faltan varias cosas por suceder. Porque no hay un orden ahí cronológico. No es que el Señor dijo, y en el año 2000 va a suceder esto, y en el año 2022 esto. No, van a ir sucediendo. Entonces por eso leíamos el versículo 14 porque es introductorio para el 15. No es que el fin ya fue, sino que se está dando una antesala de lo que va a pasar. Pero miren lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué lee y qué entiende? La abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El que lee y no entiende, no sabe qué fue lo que pasó en lo que dijo Daniel. Pero más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, es importante aquí por qué Jesús dice el que lee entienda. Porque si no sabemos qué fue lo que dijo Daniel, pues no vamos a entender. Dice, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Seguimos viendo un texto que es bastante complejo, que ha sido reconocido como parte de una literatura apocalíptica que nos habla de los últimos tiempos, que causa para algunos mucho temor, pero que a nosotros nos debería traer esperanza, el gozo de tu salvación, el anhelo por tu venida. Por eso en tus manos entregamos este tiempo de reflexión pidiendo que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos entender este mensaje. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un pasaje que era difícil leer seccionado. La semana pasada leí solamente 2 versículos y como que el uno ayudaba en la comprensión del otro, pero este sí era más difícil seccionarlo y leer solamente 3 o 4 o 5. Por eso nos fuimos desde el 15 hasta el 28. Porque hay una unidad y aquí hay una declaración que son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos está advirtiendo de lo que pasaría en el futuro, en los postreros días, antes de que llegara el fin. Recuerden que el versículo 14 dice, y entonces vendrá el fin, pero ese no era el fin. Las escenas postcréditos son las que nos están ayudando a entender mejor cómo es
toda esta narración y esta sucesión de hechos, de eventos. ¿Cómo es la historia? Históricamente nosotros hemos podido ver algunos de estos sucesos e identificar, por ejemplo, qué podría ser esa abominación desoladora. Son dos palabras, pero para nosotros seguramente es algo que no hemos repetido muy comúnmente. Abominación, bueno, ya decíamos nosotros, hace poco tiene que ver esta palabra con abominable, con repulsivo, con algo que se desecha, que el mismo cuerpo lo rechaza. Pero la desolación, pues nosotros la vemos tal vez un poco más referida a ciertos eventos catastróficos que suceden, en donde uno dice, bueno, su rostro fue de desolación. Pero la conjugación de estas dos palabras no se repite mucho. Y ciertamente, aunque han sucedido eventos muy catastróficos, como por ejemplo ese tsunami que azotó a Asia, que trajo tantos muertos, miles, pues yo no escuché ningún noticiero que dijeran, miren esta abominación desoladora. Y eso que hubo playas que quedaron completamente barridas, ciudades que desaparecieron, ¿se acuerdan? Aquí nosotros fuimos, para algunos dentro de la historia, ¿cierto? Queda todavía partícipes de lo que se supone fue el terremoto más fuerte en la historia de la humanidad. ¿Cuál fue? El de Valdivia. Quedaron algunas imágenes, ¿cierto? Aunque no habían celulares, aunque no habían cámaras, pero quedaron imágenes que registraron todo el daño que trajo no solamente el terremoto, sino el posterior tsunami también, ¿verdad? ¿Escucharon ustedes alguna vez que dijeran, y fue una abominación desoladora lo que pasó en Valdivia? No. Así que para poder ver nosotros un evento con características de abominación desoladora, tendría que ser muy llamativo. No son varios los eventos que nosotros podemos equiparar con una abominación desoladora. Y lo que es interesante es que aunque está escrito, aunque es una combinación posible de palabras que otra persona las puede haber utilizado para referirse a algún evento, está en el contexto bíblico y aún por fuera del contexto bíblico relacionada específicamente con un suceso. Y no son solamente los judíos los que reconocen la abominación desoladora, sino aún por fuera de la creencia judía, la abominación desoladora fue una. ¿Alguien sabe cuál fue? La destrucción del templo de Jerusalén. Esta es una imagen que nos muestra más o menos lo que pudo haber sido la ciudad de Jerusalén. Hoy día es otra cosa. Y más adelante voy a mostrar una imagen de lo que es una parte de Jerusalén. Hoy es otra cosa muy diferente, tan cosmopolita, pero también guardando una parte de todo lo que es la arqueología. Por eso a algunos les encanta la idea de poder ir a hacer ese peregrinaje que se llama a Tierra Santa, porque hay una combinación de alguna parte ya moderna, pero sobre todo el resguardo de mucho que tiene que ver con lo antiguo. Pero ciertamente en el año 70 después de Cristo, esta ciudad fue arrasada por completo. Y claro, no era algo tan extraño en lo que eran las invasiones antiguas, pero que nosotros hoy día también tenemos ciertamente un pequeño, cierto vestigio de lo que puede ser la destrucción de una invasión. ¿Han visto ustedes las tristes imágenes de cómo están quedando algunas ciudades en Ucrania? Es terrible. Y uno dice, pero si estamos hablando de algo que sucedió hace 2000 años, no tenían bombas, no tenían misiles, no tenían tanques. ¿Cómo es que destruyeron por completo una ciudad? Sí, destruían y arrasaban por completo con las ciudades. Jerusalén era una ciudad fortificada, amurallada.
Y las murallas ya habían caído. Si ustedes recuerdan un poco la historia, que ya la hemos referido en algunos momentos, cerca del año 586 antes de Cristo, estamos hablando entonces de hace más de 2500 años, el imperio babilónico también arrasó con Jerusalén, destruyó los muros. Y con el correr de los años, el Señor permitió que un hombre, el copero del rey, llamado Nehemías, ¿cierto?, liderara la reconstrucción de los muros. Y también con el pasar de los años se reconstruyó el templo. El templo que tenía una gran gloria, que era grandísimo, que Herodes, por ejemplo, en la reconstrucción le imprimió una gran cantidad de dinero para mostrar el dominio que tenía en ese momento él, pero que estaba sometido también al imperio romano. Pues ese mismo imperio romano, en cabeza de uno de los emperadores romanos, que recuerden se llamaban los Césares, Tito, destruyó por completo la ciudad. Y a eso se le llamó la abominación desoladora, porque para el pueblo judío lo que era bien importante, lo que era fundamental en su fe, el templo, fue destruido por completo. Y a eso se refirió Daniel. Por eso dice de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Daniel capítulo 11 versículo 31 nos dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces las palabras de Jesús cuando habla de la abominación desoladora son tomadas de Daniel. Y fue Daniel el que habló anticipadamente. También cerca de 500 años antes de que sucedieran esos hechos, Daniel dijo: va a pasar esto, van a destruir, van a entrar al santuario, el lugar donde solamente entraba una persona una vez al año, el lugar santísimo. Van a profanarlo. ¿Y qué es profanarlo? Porque para ellos ahí estaba la presencia de Dios. Y que entrara alguien que no estaba autorizado a ese lugar era profanar el templo. Así que no nos quedan dudas de que se cumplió la palabra de Daniel, ¿verdad? Fue profanado el lugar santísimo. Vuelvo y digo, un lugar tan exclusivo que solamente una vez al año podía entrar una persona, el sumo sacerdote. Pero no, el imperio romano destruyó todo. De verdad que podríamos decir nosotros, se cumplió, pero a la medida lo que dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra. Hasta el sol de hoy todavía se siguen haciendo películas para buscar el arca del pacto que estaba allá en el lugar santísimo, que había sido construida con todas las indicaciones del Señor. Una tapa con 2 querubines, tenía unas barras para poder transportarla, y ahí adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, una muestra del maná del desierto. Todo eso desapareció. Dicen que Indiana Jones la encontró. Pero como ustedes y yo sabemos que eso es ficción, entendemos que fue tan desolador lo que hicieron que destruyeron por completo. Y hay cosas que nosotros hoy las encontramos en museos y la data tiene 3.000, 4.000 años. Yo no lo dudo, tiene todo eso. 3.000, 4.000 años, algunos de los hallazgos arqueológicos de Egipto, por ejemplo, de esas momias que se mantuvieron hasta casi que en perfecto estado, pero hay indumentaria, hay artículos, y el arca no apareció. ¿Cómo no decir que es una abominación? ¿Cómo no va a reconocerlo el pueblo como algo que causó tanto dolor? No solamente por perder la ciudadanía, porque también tuvieron que salir de una ciudad que quedó destruida. ¿Quién se queda ahí?
Fue destruida porque el sitio, como habían murallas, el sitio hacia esa ciudad fue de meses. Meses en los que no podían entrar alimentos. Tenían un sistema de acueducto que era subterráneo y agua tenían, pero no podían entrar alimentos. Habían unos túneles y por ahí entraban cierta clase de comida, pero narradores, historiadores como Flavio Josefo cuentan de las barbaridades que sucedieron en ese sitio mientras que la gente estaba ahí encerrada. Los invasores estaban afuera. Algunos llegaron hasta el canibalismo porque no tenían comida. Abominación desoladora. ¿Qué quedó de esa ciudad? Después de la destrucción total, de la destrucción del templo, de que hubo gente que la despeñaron, que las botaban, a los niños también los mataban de esa forma, lanzándolos desde sitios altos, quedó el muro de los lamentos. Y ahí está un poco la imagen de la Jerusalén actual. Mucho de historia, muchas construcciones antiguas, pero no tan antiguas como se quisiera, ¿cierto? Sin embargo, como pasaba en muchas de las ciudades de la antigüedad, cuando venía un gran terremoto, cuando había una tormenta de arena y cuando había una gran destrucción, volvían a construir, pero sobre lo que ya había en esos cimientos. Entonces, por eso es que también nosotros aquí hemos visto cuando se está haciendo un trabajo en los acueductos, que aparecen ciudades subterráneas, porque construían encima, no reconstruían, sino que volvían a construir. Entonces, por ejemplo, en donde está Jericó, en la ciudad de Jericó, se ha llamado en un término arqueológico un tel, que es una descripción arqueológica de cuántas ciudades hubo ahí. Hay cerca de 7 ciudades en donde está Jericó. Tú cavas 10 metros, encuentras una ciudad. 20 metros, otra ciudad. Y bajando y bajando y bajando encontraron los muros originales de Jericó que fueron derribados cuando el pueblo gritó. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no seguir nosotros aferrándonos en nuestra fe cuando nos cuentan cosas como esta, cierto? Pero a veces cuando sabemos de la abominación desoladora decimos, ¿quién sabe qué será? Hoy el pueblo judío todavía se acerca a ese muro porque es una parte del muro exterior que se salvó. Fue lo que quedó de toda una ciudad. Y para ellos es muestra inequívoca de que su fe es real. No es un cuento inventado, no fue que lo dijeron, lo hablaron. Hoy nosotros tenemos estas historias para afirmar nuestra fe. Porque, y atención sobre todo para los muchachos, algunos de nosotros estuvimos todavía en un tiempo en el que se daba cierto respeto por las creencias del otro, ¿cierto? Cuando todavía algunos sabemos lo que significaba la palabra empeñada, ¿cierto? Uno decía, no, yo voy a estar a tal hora, y la otra persona decía, sí, estoy seguro que va a estar porque empeñó su palabra. Y con el correr de los tiempos ahora hay que notariar todo. Hay que pedirle a un notario que yo sospecho que ese notario nunca ha visto los papeles que me ha firmado. Pero hay un empleado que le pone un sello y entonces el notario llega y le hace y lo pasa. Y eso certifica que es un documento válido. Y a eso le creemos nosotros, a un documento que tiene la firma de un señor que ni lo leyó. Pero a este documento, nos dicen que no hay que creerle, porque son puras historias, hasta fábulas. Fábulas porque hay animales que hablan. Acuérdense que las fábulas son los animales que hablan, ¿cierto? Donde hay una fábula, un animal habla. Una burra habló. Hay fábulas también acá. Hay fanatismo.
¿Y por qué les digo atención, muchachos? Porque vuelvo y digo, nosotros, los más viejos, todavía alcanzamos a estar en un momento en el que la palabra valía y esta palabra tenía sentido. Pero hoy a ustedes todo el tiempo les van a estar diciendo que es religión, que es farsa, que es manipulación, que es mentira. Y les van a querer dañar su corazón, lo que les fue enseñado, lo que fue sembrado en sus corazones. Ya difícil que es no solamente pasar por el colegio y escuchar cosas como estas, pero ¿saben qué es lo peor? Cuando lleguen a la universidad, todo lo que van a escuchar. Pero como en la universidad están los eruditos y están los sabios, son los mejores profesores, a ustedes se les va a hacer muy fácil creer lo que ellos digan. Esta comunidad, este pueblo judío, se ha sostenido en su fe por un pedazo de muro. Para muchos ha sido fundamental ese pedacito de muro, esas piedras. ¿Por qué? Porque eso habla, grita de lo que pasó en el año 70. Y a nosotros la palabra del Señor nos grita mucho más, no solo por este evento que se cumplió, sino por los muchos otros que tenemos acá, que han sido parte de la historia de la humanidad. Es innegable, no podemos nosotros bajarle el valor que tiene a la Biblia cuando es un documento tan fidedigno en hechos concretos que están registrados más allá de estas hojas. Perdón que me emociono con ese tema. Pero duele cuando somos capaces de apreciar como oro a las letras del Quijote de la Mancha, porque es el libro por excelencia en la historia de la humanidad. Y somos capaces de menospreciar el valor de la palabra de Dios. No es COVID, es emoción. Terminó todo ahí en el año 70 después de Cristo. Esos judíos tuvieron que irse, estuvieron en todas partes del mundo, es una cultura bastante guerrera, pero ¿saben qué es lo que los mueve a ellos, aunque se tengan que ir para otro lado? Que siguen aferrados a las palabras del Señor, siguen aferrados a sus promesas. Nuestro padre Abraham recibió una promesa y en esa promesa serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y a ti y a tu descendencia. Entonces un judío dice, yo soy hijo de Abraham. Yo tengo la bendición. Y donde se ponen, ahí reciben la bendición. Son tremendos. Negocio que pone un judío, negocio que prospera. ¿Por qué? Están aferrados a las promesas. Entonces no terminó todo ahí, porque aunque ellos se fueron y quedaron desperdigados por todo el mundo, a Colombia, por ejemplo, llegaron los judíos que huían de España, porque los estaban persiguiendo. No solamente uno dice, uy, Hitler, uy, el holocausto nazi, uy, 1940 al 45. No, estamos hablando de los años 1400. Y ahí en los años 1400 perseguían y mataban a los judíos. Y muchos de esos judíos, cuando dieron la oportunidad de venir a
las tierras de las Indias, a la América que estaba recién descubierta supuestamente, ¿no? No porque no existiera antes, sino porque habían llegado a invadir. Muchas de esas familias judías se vinieron a tomar posesión de territorios inhóspitos. Y con muchos esfuerzos tomaban montañas que eran una selva y las convertían en sitios productivos, fructíferos. ¿Por qué? Porque iban con la bendición. Entonces el pueblo judío nos ha mostrado que este caminar por la vida nos puede traer por ciertas circunstancias, a veces muy duras, muy difíciles, pero mientras tanto que nosotros estemos aquí, tendremos que seguir viviendo, desarrollándonos, proyectándonos y dando testimonio de Cristo. Vendría una gran tribulación y la pregunta es, ¿ya vino? Y ahí otra vez los tiempos, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos, pero dice el texto claramente, como no la ha habido, ni la habrá. Pero sí hay características que nos muestran que esa gran tribulación vendría. Dice el texto, y en aquellos días se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Ustedes vieron la noticia que trascendió por algunos medios de comunicación que el pueblo judío había encontrado por fin su Mesías. Mesías traduce Cristo, ungido, el enviado de Dios. Cuando nosotros vemos una noticia como esa, ¿qué hacemos? ¡Ah! Nos angustiamos, nos preocupamos, nos tiramos los pelos. O entendemos que las cosas siguen llevándose por un hilo conductor que va a desencadenar rápidamente en algo. Esta no fue una noticia así como para un grupo pequeño, fue un grupo grande, pero no es lo único que ha sucedido en la historia. Se han levantado otros que se han llamado a sí mismos el Mesías, el Cristo. Bueno, nuevamente, otra vez, sé que soy muy repetitivo con este tema, pero miren lo que dijo Jesús, versículo 25, ya os lo he dicho antes. ¿Por qué nos admiramos a veces por esta clase de noticias? No. Además me gustó esta imagen, ¿saben por qué? Porque nos ayuda a afirmar nuestra ortografía. Porque ves no es lo mismo de ves. Cuando tú ves algo, lo ves con la S. Y cuando algo sucede alguna vez, es con Z. Y aquí lo necesitamos reiterar. ¿Cuántas veces hay que decirlo? No sé cuántas, pero no es una sola vez que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si Él dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, no era la primera vez que advertía a sus discípulos. Esto se va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero en serio que falta poco. ¿Cuánto es poco? No sé. Me hubiera gustado poder tener una fecha. Así como cuando vamos a pagar el permiso de circulación, por lo menos nos queda todavía unos 4 días esta semana. Atención a los que se les puede estar olvidando todavía. Se los vengo diciendo desde hace 3 semanas.
Si es que dan ganas como que levanten la mano para ver quién es el que todavía no ha pagado, que llevo 3 semanas diciéndoles. Con el permiso de circulación hay fecha, 31 de marzo. Y se los digo, los fiscalizadores el viernes 1 de abril van a estar atentos. Porque nos gusta como que esperar hasta el último momento, ¿cierto? No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero en serio que falta poco, porque cuando vemos este mundo y las cosas que pasan, no dan muchas veces ganas de enterarse, de informarse, porque hay una buena idea en informarse, ¿cierto? En enterarse de lo que pasa, pero uno prende el tele, prende la radio y lo que escucha, solo malas noticias. A veces no dan ganas, pero son esas noticias las que nos advierten de lo que está pasando y cuán cerca está. Como decíamos la semana pasada, solo nos queda perseverar. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, perseverar. Perseverar es una línea constante. Es una escalera que sigue llevándonos hacia arriba. No se puede devolver. Devolverse en una escalera, sobre todo de espaldas, es peligrosísimo. Hay que seguir avanzando. Ninguno de nosotros puede estar seguro que tal vez en el 2023, ahí me voy a poner firme con el Señor. Ninguno de nosotros puede asegurar que mañana sí va a hacer algo que el Señor le pidió, porque esta tarde puede ser nuestro último día, o la noche puede ser nuestra última noche. ¿Quién puede asegurar que va a estar vivo el próximo año? Nadie. Por eso hay momentos en los que uno como que tiene más oportunidades de aferrarse al Señor, ¿cierto? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa cuando me subo a un avión, me apego del Señor de una forma impresionante. Me gusta por eso viajar, yo creo. Porque es que ahí uno empieza como a organizar las cosas, ¿cierto? Si este avechucho se cae. Y les cuento, hace como 2 años que viajé a Colombia. Tenía que ser normal porque pues nadie dijo nada, pero ese avión empezó a sonar, hace un ruido horrible, pero yo los veía todos tranquilos y las azafatas también tranquilas. Dije, no debe ser normal, funcionará diésel, no sé, pero sonaba horrible. Y yo ese viaje me pegaba del Señor, yo ahí oraba y hablaba, y Señor, no sabemos. Gracias al Señor estoy contando el cuento, ¿cierto? No pasó nada. Pero esta semana 150 y tantas personas en un avión en China no tienen cómo contar la historia. Se cayó. Entonces hay momentos en los que uno como que sí tiene oportunidad de evaluar, de examinarse. Cuando tomamos el auto no tanto, como que uno dice, no, aquí estoy bien. Los de las motos de pronto sí más. Hay que estar muy pegados del Señor porque hay harto riesgo en una moto, ¿verdad? Pero en un avión, indudablemente en un avión uno evalúa y se pone a cuentas con el Señor. Pero no esperemos a estar en un avión para estar a cuentas con el Señor. Ni en una moto, ni en una bicicleta, ni caminando, ni corriendo, ni jugando, ni estudiando, ni trabajando. Estemos a cuentas siempre. Porque no sabemos cuándo va a ser. Y el texto nos dice que será como un rayo que cruza de un lado al otro. Aquí casi no. Lamentablemente en Santiago no vemos rayos. Por ahí una vez hizo un trueno el año pasado. Se asusta uno de escuchar un trueno aquí en Santiago, porque casi con los dedos cuenta las veces que llueve. Menos van a haber rayos. Pero para los que
han tenido la oportunidad de estar más al sur, donde llueve más y hay más tormenta eléctrica, el rayo sale de un lado y llega hasta el otro en instantes. Así será la venida de Cristo Jesús. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y ya no va a dar tiempo. En el avión hay tiempo. Pero cuando llegue Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Así que estemos preparados. Perseveremos en lo que sabemos que nos ha pedido el Señor que hagamos. El amor se ha enfriado, permanezcamos nosotros en el amor de Cristo. Aferrémonos al Señor, porque los días son malos y no queda otra. No hay un camino mejor. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Padre, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque aquí encontramos palabras de vida eterna que, aunque sea un panorama tan sombrío de lo que viene, porque las cosas no van a mejorar. Lamentablemente este mundo va de mal en peor. Pero sí hay esperanza en ti. Y te damos gracias por este mensaje que llena nuestras vidas de gozo, de esperanza, de ánimo. Porque perseveraremos en tu palabra, en tus enseñanzas. Y aunque caigamos, nos levantaremos por el poder de tu amor. Gracias, Señor, por este mensaje y por esta bendición de estar aquí reunidos. La honra, la gloria y la alabanza es para ti, en Cristo Jesús. Amén.